Después de la revolución, la lucha por la presidencia de México continuó, pero hubo muchos avances en nuestro país. Por ejemplo, las mujeres obtuvieron el derecho al voto y mejoró como nunca antes nuestra manera de vivir. Descubren en este audio la historia de nuestra nación en periodos muy importantes y cómo alcanzó cierto equilibrio y crecimiento. Bueno, en este capítulo vas a escuchar la historia de México de 1918 a 1970, de los caudillos a las instituciones. Luchas internas después de la revolución. ¿En manos de quién queda el gobierno? La guerra había terminado, pero el presidente Carranza no lograba restablecer la paz. Los obreros y los campesinos no confiaban en él porque creían que Carranza no los tomaba en cuenta. En 1920, Carranza escogió a uno de sus amigos para que lo sucediera en el cargo de presidente, pero esto disgustó a Álvaro Obregón y a otros militares, pues también ellos querían ocupar ese alto cargo. Entonces organizaron y dieron a conocer el plan de Agua Prieta, en el que desconocían a Carranza como presidente. Después, Carranza huyó de la Ciudad de México. Los militares que habían elaborado el plan de Agua Prieta lo persiguieron y lo asesinaron. Meses después de la muerte de Carranza, se llevaron a cabo las elecciones. Álvaro Obregón resultó vencedor y se convirtió en presidente de la República. Gobernó el país de 1920 a 1924. Cuando Álvaro Obregón ocupó la presidencia, el país vivía tiempos muy difíciles. Los centros de trabajo y el campo estaban muy dañados o abandonados por los años de guerra. La mayoría de los mexicanos vivía en la pobreza y no sabía leer ni escribir. En los años que siguieron al fin de la guerra, varios jefes revolucionarios seguían siendo muy poderosos. Por eso el presidente Obregón buscó el apoyo de los obreros y campesinos. Las organizaciones de obreros alcanzaron mucha importancia, pues desde entonces sus opiniones y peticiones fueron tomadas en cuenta. En cuanto a los campesinos, los beneficios con el reparto de tierras. Entonces, la educación y la cultura en esos años. El presidente Obregón nombró a José Vasconcelos secretario de Educación Pública, es decir, el encargado de dirigir la educación que las escuelas de gobierno ofrecían a los mexicanos. El secretario de Educación Pública y sus colaboradores se dieron a la tarea de construir escuelas en todo el país, sobre todo en regiones más alejadas. Vasconcelos también organizó una campaña para enseñar a leer y escribir a niños, jóvenes y adultos. Además, mandó a hacer muchos libros de autores destacados y los repartió en escuelas de todo el país. Hasta en las más alejadas de la capital, quería que llegaran a todos los niños de México. El gobierno de Obregón terminó en 1924 y Vasconcelos dejó de ser secretario de Educación Pública. Pero los siguientes gobiernos continuaron apoyando la tarea iniciada por él. Nuevamente surgen diferencias. En las elecciones de 1924 triunfó Plutarco Elías Calles, cuyo gobierno construyó más vías de ferrocarril y carreteras. Cuando todo parecía estar en orden, un nuevo problema se presentó. En 1926, los dirigentes católicos rechazaron la Constitución de 1917, ya que pensaban que perjudicaba a la Iglesia Católica. Entonces el presidente ordenó el cierre de las escuelas religiosas. Como respuesta, la Iglesia suspendió las misas. El gobierno, por su parte, prohibió que se celebraran misas en casas particulares. Como así todos los mexicanos eran católicos, en 1927, campesinos de Guanajuato, Jalisco, Colima y otros estados de la República se rebelaron contra el gobierno y salieron a las calles gritando ¡Viva Cristo Rey! Por eso se le conocía como cristeros. Ellos dominaban los pueblos, mientras las tropas del gobierno controlaban las ciudades y las vías del ferrocarril. Los cristeros se mantuvieron peleando 3 años. Al final, para terminar con el problema, el gobierno de Calles decidió no aplicar las leyes que afectaban a la Iglesia Católica.
una nueva contienda por el poder. ¿Quién seguirá gobernando? Álvaro Obregón, que ya había sido presidente de 1920 a 1924, quería ocupar la presidencia nuevamente. Entonces, sin tomar en cuenta el lema revolucionario que usó Francisco I. Madero en su lucha por Porfirio Díaz, no reelección. De acuerdo con este lema, una persona que ya fue presidente no puede serlo por segunda vez. A pesar de que mucha gente se oponía a la reelección, Álvaro Obregón ganó las elecciones de julio de 1928. Pero el gusto no le duró, porque 2 semanas después fue asesinado por el cristero José de León Toral en la Ciudad de México. Arte y vida cotidiana después de la Revolución. En 1920 comenzó un periodo de mayor tranquilidad y armonía entre los mexicanos. En esos años de paz, la gente volvió a disfrutar del tiempo libre y a participar en las fiestas populares. A muchas personas, ricos y pobres, dueños de negocios y empleados, comerciantes y obreros, a todos por igual les gustaba asistir a las corridas de toros, las carreras de caballos y las charreadas. En 1921 se llevó a cabo la primera transmisión de radio con canciones, música y poemas. Las familias que tenían un aparato de radio se reunían por las tardes y noches a escuchar sus programas favoritos. A veces invitaban también a sus amigos y vecinos. Entonces, varios creadores mexicanos como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros fueron invitados por el secretario José Vasconcelos a pintar sus obras en los muros de los edificios públicos, como la Secretaría de Educación Pública, el Palacio de Bellas Artes y el Palacio Nacional, para que todos pudieran verlos y aprender sobre la historia de México. En esos años apareció el cine mudo. En México se filmó en 1919 El automóvil gris, cuyo argumento cuenta las aventuras de una famosa banda de ladrones de joyas que se hizo célebre en la Ciudad de México hacia 1915. Entonces, la creación de las instituciones políticas, el surgimiento del PNR. Tras la muerte de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles fundó un partido político. En ese partido se reunirían las personas que habían participado en la revolución para escoger entre todos al candidato a la presidencia de la República. Así, en 1929 surgió el Partido Nacional Revolucionario, o PNR, que agrupó a obreros, campesinos y militares de 1929 a 1940. Las personas que formaban parte de ese partido ocuparon casi todos los altos cargos del gobierno. En el gobierno, presidente de la República, gobernadores, diputados, senadores y presidentes municipales. Aunque Plutarco Elías Calles ya había dejado la presidencia, llegó a ser tan poderoso que durante una larga época daba órdenes a todos, hasta los presidentes de México. Presidentes van y vienen, pero el jefe máximo sigue en el poder. En 1930, el PNR nombró candidato a Pascual Ortiz Rubio, quien ganó las elecciones y la presidencia de la República. Su gobierno debía terminar en 1934, pero Calles era quien mandaba y gobernaba el país. En ese contexto, Ortiz Rubio renunció a la presidencia de la República en septiembre de 1932. Pocos se atrevían a criticar a Calles, ni siquiera a contradecirlo. Tras la renuncia de Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez fue designado como nuevo presidente. A diferencia de Ortiz Rubio, Rodríguez aceptó obedecer las órdenes de Calles, quien ejerció todo el poder desde que fundó el PNR hasta 1934. Los campesinos se organizan. Plutarco Elías Calles intentó frenar el reparto de tierras, lo que provocó descontento entre los campesinos. Con el fin de defenderse, crearon una organización, la Confederación Campesina Mexicana, también llamado como el CCM. La CCM, cada vez más fuerte, luchó porque se siguieran repartiendo tierras a los campesinos. La Confederación propuso como candidato a la presidencia el general Lázaro Cárdenas. Entonces, durante los gobiernos del PNR, la Ciudad de México creció, los niveles de vida aumentaron y la clase media también.
La lucha por el reparto de tierras a los campesinos impulsó la creación de organizaciones como el CCM, el cardenismo. Se llama así porque surge el mencionado Lázaro Cárdenas. Llega a la presidencia en 1934, cuando el gobierno de Abelardo Rodríguez llegaba a su fin. El PNR nombró a su candidato para las elecciones de ese año. El partido escogió a Lázaro Cárdenas. Cárdenas viajó por todo el país para asegurarse el apoyo a la gente. Cuando ocupó la silla presidencial, colocó a personas de su confianza en los altos cargos del gobierno y no a los amigos o partidarios de Calles. Así Calles empezó a perder fuerza y Lázaro Cárdenas estableció las medidas de su gobierno. De esa manera, el presidente Cárdenas logró independencia económica y política durante su gobierno. En 1936, ordenó a Calles que abandonara el país. Lázaro Cárdenas llevó a cabo una reforma agraria que repartió tierras y aguas a los campesinos. Época de cambios. Lázaro Cárdenas cambió algunas leyes con las que el gobierno de México obligó a varias empresas extranjeras a venderle sus propiedades y tierras de cultivo a un precio justo. Luego repartió esas tierras a los campesinos. De este modo, el presidente se ganó el respeto y el apoyo de muchos mexicanos. En 1938, Cárdenas tomó otra decisión muy importante. El petróleo que estaba en manos de compañías extranjeras también debía ser de los mexicanos. Este cambio empezó cuando estalló una huelga de trabajadores de las empresas petroleras. Los trabajadores mexicanos pedían mejores salarios, pues ganaban menos que los empleados extranjeros. El sindicato de trabajadores petroleros pidió al gobierno de Cárdenas que interviniera para resolver el problema. El gobierno ordenó que los salarios de los trabajadores mexicanos aumentaran, pero las empresas petroleras no lo obedecieron. Entonces el presidente Cárdenas ordenó la expropiación de la industria del petróleo para que el gobierno mexicano la controlara. En todo el país los mexicanos mostraron su apoyo al presidente. Sin embargo, los grandes cambios que realizó Cárdenas no agradaron a todos. Algunos crearon otras organizaciones políticas, como el Partido Acción Nacional, que se fundó en 1939 hasta la fecha del 2019. En 1938 el PNR se convirtió en el Partido de la Revolución Mexicana, que se llama PRM en ese entonces, México y el mundo. En 1939, en Europa, estalló la Segunda Guerra Mundial, en la que participaron los países más poderosos del mundo. El nuestro siguió viviendo en paz. En 1940, el PRM presentó como candidato a Manuel Ávila Camacho, quien se convirtió en presidente de México. Luego, en 1942, submarinos alemanes atacaron a barcos mexicanos que enviaban petróleo a Estados Unidos. Por ese motivo, el gobierno mexicano declaró la guerra a Alemania y sus principales aliados, Italia y Japón. Después, el presidente Ávila Camacho gobernó en paz y gracias a ello continuó mejorando la vida de los mexicanos. La cultura mexicana. La época de oro del cine mexicano se refiere a los años en que en nuestro país se hacían las películas más importantes de toda Latinoamérica. Esta época inició en 1935 y se prolongó hasta 1958. Todavía en nuestros días las películas de rancheros y de la vida en el campo retratan a México en el mundo y actos como Pedro Infante, Jorge Negrete, Pedro Armendáriz y actrices como María Félix, Dolores del Río y Sara García han quedado en la memoria de muchos. En cuanto a la literatura, a partir de la década de 1930 surgió un grupo de jóvenes escritores reunidos en torno a la revista Contemporáneos, que se encargó de dar a conocer en la sociedad mexicana muchas novedades del arte y la cultura. Entre ellos destacaron los poetas Javier Villaurrutia y Carlos Pellicer. De Pellicer presentamos un fragmento de su poema Sembrador. El sembrador sembró la aurora, su brazo abarcaba el mar, en su mirada las montañas podían entrar. De